pregunta que hicimos: ¿qué músico protagonizó la película El Ansia? Y la respuesta correcta es David Bowie, película del año 1983, dirigida por Tony Scott. Además de Bowie, el film es protagonizado por Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Fue la primera película de Tony Scott, quien años más tarde dirigió Top Gun, El último Boy Scout y Enemigo Público, entre muchas otras películas. Hablamos de ansiedad y también vamos a hablar del estrés. ¿Por qué nos estresamos? Y en definitiva, ¿qué es el estrés? Para eso tenemos un invitado especial. ¿De quién se trata? El doctor Daniel López Rossetti. Es médico clínico y cardiólogo, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, director de la Unidad de Ecobioética de la UNESCO del Hospital Central Municipal de San Isidro, miembro titular de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Gracias, un placer tenerlo acá. Qué odisea para llegar, la verdad. Estaba en el sur, problema con los aviones, agarró el auto, hizo no sé cuántos kilómetros. Qué estrés, ¿no? No. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el señor López Rossetti se iba comunicando con toda nuestra producción, la desesperación de los productores, imagínense, y él decía, tranquilo, escribía, chicos, no se estresen, voy a llegar. Y si no llego, no llego. Y ya está, exacto. Claro, el problema es de ustedes. Pero muy eficiente la producción, ¿eh? Se ocuparon de todo. Sí, por supuesto. Y le agradezco el gesto de venir, pero él tiene esa tranquilidad, no se estresa, Doc. Bueno, yo tuve mucho estrés en mi vida y aprendí. Incluso tuve inmunodepresión por estrés y me enfermé de tuberculosis por estrés, por inmunodepresión. La historia es media larga, pero viste que el estrés, entre otras cosas, produce inmunodepresión. Así que aprendí bastante respecto a eso. Es una enfermedad que no me da vergüenza decirlo, al contrario, es una enfermedad frecuente en nuestro país, lo que pasa que no se cuenta, y me enseñó mucho. Y entre otras cosas empecé a manejar mejor el estrés. Qué bueno, ahora nos va a dar algunos tips, pero primero quiero saber qué es el estrés. Definamos el punto, digamos, ¿a qué se le llama estrés? El estrés es un fenómeno normal hasta un punto, igual que el azúcar en sangre es normal, por encima de un nivel es diabetes. El estrés es normal hasta un punto, por encima de un nivel es estrés anormal o distrés. El sinónimo de distrés o estrés malo sería igual a sufrimiento, a no pasarla bien. Yo te diría en una palabra muy simple, que es cuando las cargas superan tu capacidad de respuesta. Es muy común que alguien digan, uy, mira que él como trabaja, va, viene todo el día, dice, uy, mira todo lo que hace, no para nunca, ¿qué estrés debe tener? No, sarna con gusto no pica. El tema es, como el estrés es una relación entre las amenazas a mis intereses de orden vital o mi sobrecarga, puede ser estrés el hecho de no tener trabajo. El mayor estrés es el de un desocupado. No tener preocupación. Porque es una amenaza, porque tiene. Entonces quiero decir que no es igual estar ocupado a tener estrés. El tema es cómo lo llevas. Y saber cómo lo llevas es vivenciar los síntomas que te produce, si es que hay síntomas. Es decir, claro, vos decís, si uno tiene mucho trabajo, pero le da mucho placer lo que hace, sarna con gusto, no se estresa. Sarna con gusto no pica. El tema es cuando te pica. ¿Y qué es cuando te pica? Cuando aparecen síntomas. ¿Y qué es un síntoma? Es información. Un síntoma no es un síntoma. Porque si uno tiene dolor de cabeza, cree que tiene nada más que dolor de cabeza o dolor de espalda. No, un síntoma es información que el cuerpo te envía para saber que algo funciona mal. Es tan simple como eso. El doctor atiende a un paciente, le dice los síntomas y él no tiene los síntomas del paciente, pero hace diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene información de esos síntomas. Lo que nosotros tenemos que hacer es sentir cuando esos síntomas llegan para saber que estamos ingresando en un área de estrés. ¿Y cuáles son esos síntomas, doctor, de estrés más comunes, ¿no?, que podemos detectar? Bueno, los más comunes tienen que ver o con la ansiedad, con los nervios, en realidad, si a todos los que están del otro lado de la pantalla le preguntamos, y de hecho háganlo, digan cuál es el síntoma de estrés, va a haber alguien que va a decir insomnio, otro que va a decir acidez gástrica, otro que va a decir dolor de cabeza, otro va a decir miedos, otro va a decir ansiedad, otro va a decir se me cae el pelo, otro va a decir lo que fuera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el síntoma de estrés? El que dijo insomnio, probablemente para él sea insomnio. El que dijo ansiedad, probablemente para él sea ansiedad. Cada uno tiene su síntoma propio. Yo conozco los míos. Cuando uno empieza a aprender, empieza a identificar los propios síntomas. Cuando yo empiezo a tener un poquito ese síntoma, sé que tengo que parar. No es difícil, es como dicen los chicos, baja un cambio. Bueno, el movimiento slow que veíamos recién. Slow. Yo tengo ansiedad
porque ella cuente lo que nos contó a nosotros. Connie. Es un tema personal. Pero bueno, no va a ser la primera vez que contemos cosas personales acá. No. Pero es un claro ejemplo cómo la ansiedad te puede modificar la vida y te perjudica las relaciones. Me pasó con mi exnovio que le estaba dando un beso, entre otras cosas, le estaba dando un beso, ¿no? Y claro, yo tenía los ojos abiertos y en un momento le digo, el ventilador de techo. Y me dice, pero si me estás dando un beso, ¿cómo me estás hablando del ventilador? Y le digo, que tengo los ojos abiertos, no lo podía evitar. Entonces hay un punto en que con la ansiedad no podés controlar los pensamientos y te abruma y es imposible estar presente. Te digo, ¿cómo te afecta la vida? Sí, la ansiedad evidentemente es así. La ansiedad genera un temor anticipatorio. El tema del movimiento slow, la meditación, lo que recién hablaban, es simple. El que vive anclado en el pasado tiene tendencia a la tristeza y a la melancolía. El que vive anclado en el futuro tiene tendencia a la ansiedad y al estrés. El tema es vivir emocionalmente bien el momento presente, que por otro lado es el único que tenemos. Claro. Mirá, John Lennon dijo, la vida es lo que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas. Sí. Y Winston Churchill, otra frase que tiene que ver con eso, me pasé la mitad de la vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. Claro. Bueno, vieron, la relación es evidente entre los dos temas que estamos tocando hoy, la ansiedad y el estrés. De hecho, los dos profesionales que tenemos hablan de las dos cuestiones. En un momento hablamos de los trastornos de ansiedad y el ataque de pánico. El ataque de pánico, yo no sé si es una patología que viene desde hace muchos años, pero tuvo mucha prensa en el último tiempo, ¿verdad? ¿En qué consiste el ataque de pánico? ¿Qué es el ataque de pánico? Un ataque de pánico es un trastorno de desbalance que llamamos autonómico, es decir, que nuestro cuerpo interno, nuestro regulador, entre otras cuestiones, la cuestión del estrés, se dispara fundamentalmente en situaciones de peligrosidad. Sentir a futuro esto que decía el doctor, de que algo me va a pasar. Por ejemplo, el desocupado, ¿no? ¿Qué piensa? Empiezan a tener síntomas de riesgo de cuestiones de vida que le van a pasar. En realidad, el ataque de pánico, esto pasa sin tener el problema. Es decir, es como la persona está perfecto y de repente en un shopping, en la casa, en reposo, en actividad, se le dispara una situación como estuviera en guerra sin estar. Y eso implica todo lo que nos pasaría antes de dar un examen, por ejemplo, ¿no? Taquicardia, sudores, puede faltar el aire, incluso puede aumentar la presión arterial. Pero el desencadenante de este ataque de pánico es absolutamente sorpresivo. Es sorpresivo. Justamente el diagnóstico para ataque de pánico tiene que ser sorpresivo, a diferencia de una fobia. La fobia es una respuesta inadecuada ante una situación existente, pero inadecuada. Por ejemplo, una cucaracha que yo siento como que la cucaracha me va a comer y no lo va a hacer, ¿sí? Ahora, el ataque de pánico no hay motivo externo. Es una respuesta no inadecuada, sino inexistente. La respuesta existe corporalmente, y esta sorpresa, pero algo inexistente. digo, si yo siento que estoy bien, me hago chequeos, el doctor Rosetti me dice, estás 10 puntos. No me lo dijo, pero me podría haber dicho, estás 9 puntos. ¿Me puede pasar el ataque de pánico? Sí, ¿Y por qué me va a pasar? Hay una demostración neurológica importante, porque esto no estamos hablando de una abstracción. Las respuestas corporales que trabaja el doctor muy bien, que es todo el estrés, por un lado, pero además en el sistema nervioso, cuando uno hace una resonancia funcional o una tomografía de producción de positrones, la amígdala, que es el lugar donde hace reconocer los peligros, se está disparando sin motivo externo en los pacientes cuando están sufriendo el ataque de pánico. Es decir, que hay una cuestión absolutamente neurológica de predisposición a padecerlo. Ahora, el ataque de pánico, como decimos hoy, tiene una historia genética quizás, de tener familiar ansioso, pero también en situación de medio ambiente, o la situación de acumular estrés permanente o alguna idea obsesiva que nos hace tener estrés. Muchas veces hay lo que se llama comorbilidad, pacientes que tienen más de un trastorno de ansiedad, y es muy frecuente que el ataque de pánico sea la punta del iceberg de una persona que viene padeciendo cuestiones obsesivas o ansiedad generalizada o una situación familiar. ¿El ataque de pánico se dio toda la vida? Porque yo empecé a escuchar ataque de pánico hace unos años. Antes no se decía eso. ¿No pasaba o tenía otro nombre? Yo creo que hay dos cosas que hoy pasan más que antes no pasaban. En nuestro secundario, ¿cuántos ataques de pánico vos te acordás? La verdad, cuando yo fui al colegio no recuerdo ataques de pánico de gente joven ni de gente mayor. Lo mismo pasó con las separaciones. La separación es hoy frecuente y no lo era hace 30 o 40 años. Son dos cosas que ahora hay y que antes no había con más frecuencia. Pero el ataque de pánico evidentemente se encuentra más en estos días. Yo quisiera saber, perdón, pero teniendo en cuenta que hay tal vez televidentes que pueden sufrir ataques de pánico, y me imagino que es muy complicado ayudar a la persona que lo está sufriendo, para el familiar, para la esposa, el marido, quien sea que esté ahí. ¿Qué se hace en esa situación? Está tu pareja o quien sea, me imagino, pensando que se va a morir, se llama a la ambulancia, se trata de calmar, ¿qué se hace? Esa frase de pensando que se va a morir es cierto, porque el ataque de pánico aparece de golpe
un miedo intenso que se transmite al cuerpo y que tiene un pico dentro de los primeros 10 minutos de inicio del cuadro y muchas veces con sensación de muerte inminente. La persona está fuera de sí desde lo racional. Hablarle y hacerle entender va a ser difícil. Ya le pasó varias veces y sabe que no lo puede controlar. El tema es la contención emocional. Después el diagnóstico y el tratamiento específico. Muchas veces mirar a los ojos, tocar a la persona, es muy común en los vuelos, ¿no? Que se dispare una fobia, que la manera de tratarla es parecida en ese sentido, es que mirar a la persona, decirle no te va a pasar nada, contenerla, tocarla y además a veces hacerle respirar en una bolsa no totalmente cerrada, pero sí que respirar más dióxido de carbono para el ataque de pánico inmediatamente. Y otra cuestión también que tenemos que ver es que si esto sucede una vez en una persona que no es ansiosa, hay que descartar, el doctor cardiólogo sabe perfectamente otro tipo de problemática, así que no todo es ataque de pánico. Y otra cuestión con respecto a la prevalencia, a la frecuencia, es verdad que ahora hay mucho más porque estamos sobreestimulados, tomamos café, tomamos mate, hay muchas más posiciones de obsesiones, o lo que decimos vivimos a toda velocidad, pero hay unas personas que uno piensa retrospectivamente, esas personas que no salían de la casa, todos recordamos a algún familiar que quedaba, la abuela no sale nunca, y eso es personas que quizás sean panicosas y que hacen, como se cronifica, se hace crónico esto, se produce lo que se llama agorafobia. Se le suma algo a un nuevo problema que es, como tengo ataque de pánico, empiezo a no salir al exterior y lo contengo de esa manera porque no sé en qué momento me va a agarrar. Entonces, esas personas que quizás quedaron en casa, subsumidas en su lugar, algunos de ellos eran panicosos, más allá de que la frecuencia realmente ha aumentado fuertemente. Yo les quiero preguntar con respecto a lo previo al ataque de pánico, porque yo he sufrido de toda esta problemática, pero me daba cuenta una vez que tuve el ataque de pánico que mucho tiempo antes yo iba a las guardias pensando que tenía algo y no tenía. Entonces, ¿cómo se puede alertar? Claro, pero eso derivó. Cubriendo todos los casilleros. Claro, pero porque eso derivó, o sea, sensaciones de taquicardia o de por ahí de no poder respirar bien, todo eso derivó después en un ataque de pánico. Entonces, ¿cómo se puede alertar a la persona que está viviendo eso para no llegar al ataque de pánico? Bueno, hay un tema que recién comenté, que es lo siguiente, y comentaste antes vos cuando decías que no podías divagar, que te ibas a ideas malas, que es lo que decía el doctor en el pasado. Eso tiene que ver con algunas instancias de rasgos, no de enfermedad, de rasgos obsesivos. Es decir, que cuando una persona obsesiva empieza a acumular su energía negativa, esto que va generando una cuestión de estrés que se va cronificando, que puede después disparar una crisis panicosa. Eso que consultas permanentes, eso parecen todo como ideas que se te van poniendo en la cabeza que pueden llegar a disparar. Es muy común no encontrar un ataque de pánico solo, limpio, sino que muchas veces hay unas personalidades obsesivas, no siquiera un trastorno obsesivo, personalidades con rasgos obsesivos, que es como la manera de ser, que uno siempre tiene pensamientos negativos o pensamientos que se intrusan en la cabeza de cosas negativas del pasado o de futuro también, y que después hacen que la persona dispare. Quizás el tratamiento debe ver con eso. Hay que tratar esos pensamientos negativos, que son pensamientos que se van rumiando y después disparan una crisis, que es una finalización del problema, ¿no? Es una catástrofe desde el punto de vista emocional. Un ataque de pánico es una situación de altísimo problema para la persona en ese momento, que en realidad no tiene prácticamente riesgo de vida. Esto, claro, no es riesgoso, ¿no? Ahora, quiero volver sobre el estrés. Le voy a preguntar, no me conteste ahora, Doc, pero le quiero preguntar. Ahora no, porque vamos a ver una nota que hizo Connie. Pero con respecto al estrés, dijiste algo muy interesante. Dijiste, hay un estrés bueno. Y quiero que me digas qué significa que hay un estrés bueno y que profundicemos con respecto a eso. Pero fuiste a ver una bióloga. Sí, a Pamela López de Acuña. Ella es bióloga, también es científica, investigadora del CONICET. De hecho, lo que investiga ella, lo que estudia, es el efecto del estrés sobre el aprendizaje. Así que qué mejor que Pamela para que nos explique qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos frente a una situación estresante. Mira. Pamela, cuando tenemos un pico de estrés, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nosotros todos los días nos enfrentamos a un montón de situaciones, un montón de estímulos, y la idea es que algunos de esos estímulos nosotros los pensamos como desafiantes, como amenazantes, o nos demandan algo más, sea mentalmente o físicamente. Bueno, esa respuesta que nosotros tenemos frente a esos estímulos es lo que llamamos la respuesta de estrés. El cerebro, como el órgano controlador de todas las funciones en nuestro cuerpo, es el que comanda esta respuesta y tiene que ver con enfrentar estos desafíos, ¿sí? Y en principio lo hace de una manera generalizada, es decir que la respuesta ante cualquier situación de estrés en principio es la misma, ¿sí?
Una de esas fases es la que está comandada por el sistema que se llama simpático y que tiene que ver con todas estas respuestas inconscientes, que se dicen autónomas. Por ejemplo, que te aumente la frecuencia respiratoria, que te aumente la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que se te dilaten las pupilas para ver mejor, para prepararte ante esas situaciones y responder como sea. La otra parte tiene que ver con el cerebro, lo que va a hacer es activar una región que se llama hipotálamo. ¿Sí? Y eso lo que comanda es una orden para que en última instancia, con una serie de señales en el medio, lo que se segrega en nuestro organismo es glucocorticoides, ¿sí? Lo que nosotros conocemos a las personas como cortisol. Y ese cortisol ayuda a lo mismo, a poder, por ejemplo, disponer de energía, pero también afecta a un montón de otros sistemas. Esa respuesta es un poco más lenta, ¿sí? Y tiene que ver con poder mantener esta respuesta de defensa un poquitito más en el tiempo. Pamela, ¿qué es el surmenage? Bueno, el surmenage es lo que se conoce como síndrome de fatiga crónica y tiene que ver con una serie de síntomas varios, sí, pero que principalmente tienen que ver con, bueno, como dice su nombre, fatiga, cansancio continuo, debilitamiento, hipersensibilidad ante un montón de estímulos, irritabilidad ante cambios en el ambiente, ¿sí? Entonces, quizás la manera que está asociado con el estrés tiene que ver con que justamente el estrés crónico, ¿sí? Estar enfrentados a una situación desafiante, amenazante, demandante durante mucho tiempo, puede derivar en todas estas cosas. ¿Qué recomendación nos das para manejar situaciones de estrés? Me parece que está bueno darse cuenta de qué herramientas tenemos, y cuando notamos que tenemos herramientas, tenemos un control y una predicción sobre los sucesos que nos hace estar más tranquilos y poder resolver esas cuestiones, ¿sí? Alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio, proponerse desafíos, por ejemplo, mentales, en donde uno pueda poner digamos, todo su organismo a jugar con lo que tiene para empezar a sortear obstáculos, y cuando haya una amenaza inminente, estar mejor preparados, tener recuerdos por ahí de cosas que hicimos y poder resolver esos problemas con mayor facilidad y que no nos resulten tan demandantes o estresantes. Gracias, Pamela. De nada, Connie. Estrés en todo tiene un porqué. Bueno, ahí está. Y yo quiero saber esto del estrés bueno. Porque arrancaste diciendo eso. A un huevo frito le pone un poquito de sal, ¿no? Y bueno, el hipertenso por ahí no tiene. Bueno, cloruro de potasio, otra sal sin sodio. Perfecto. Lo que le eleva la presión no es el cloruro, no es la sal, sino el sodio que tiene la sal. Claro. Así que podés usar sales sin sodio. Pero le tiene que dar gusto. Bueno, el estrés bueno es el gusto. El estrés bueno es la tensión suficiente para que vos hagas este programa. El estrés bueno es la tensión lógica de la cuerda de guitarra para que suene bien. Si una cuerda de guitarra está floja, ¿cómo suena la guitarra? Mal. Y si está muy tensa, mal y se puede romper. Bueno, el hipoestrés, estrés por debajo de lo normal, va a hacer que no puedas aprobar un examen, que no puedas estudiar, que no disfrutes la vida, que si sentís un bocinazo no saltes el cordón para salvar tu vida. Hay una tensión necesaria, igual que hay una ansiedad como un necesaria. estado de alerta. Como un estado de alerta normal. Sí. Bueno, esa es la cuerda, la tensión lógica de la guitarra para estar bien y dar una respuesta al entorno habitual. O sea que el estrés es sano. Hay un solo lugar donde no hay estrés: en la paz del cementerio. Mientras hay vida, el estrés es inherente a la vida misma. El término técnico inicial del estrés, Germán, es síndrome general de adaptación, que es el cambio mental y físico para adaptarte a una circunstancia. Y si no tenés esa capacidad, no podés vivir bien. Yo tengo una pregunta. Un grado muy alto de estrés, ¿es 4? No, mentira. Muy bueno. Sí, Sí, excelente. Se merece un aplauso, ¿no? Gracias. Aplausos, Aparte no Cristian. se dijo nunca. No, aparte Lo pensé toda la noche cuando leía la rutina. No, la pregunta en serio es, no hablamos de la crisis de nervios. La crisis de nervios también se da por la ansiedad, por el estrés, y es en algún punto similar al ataque de pánico. La crisis de nervios puede ser muchas cosas. Muchas cosas. En realidad, un ataque de pánico puede ser tomado como una crisis de nervios, un disgusto puede ser tomado como una crisis de nervios, pero también puede ser otro tipo de patologías más graves, una depresión mayor, desbordada, una crisis de manía, una esquizofrenia, un brote puede ser tomada como una crisis de nervios. Así que no existe, es un término que no existe en general. Ok. Y hasta habría que decir que tener un nivel normal de ansiedad es como tener un nivel normal de estrés. Eso es Lo bueno. dijimos antes que llegara, digamos, ansiedad y estrés son normales. Claro. Y hay que tenerlos. Si no, hay que tenerlo. La ansiedad deja de ser normal cuando impide tu desenvolvimiento cotidiano sano. Si vos tenés una ansiedad normal, estás perfecto. Ahora, si vos estás un poquito más ansioso, empezás a contestar mal al de al lado, se te caen las cosas y no dormís, ese nivel de ansiedad está por encima de lo normal. Ahora, se tocan tanto que me gustaría... ¿Quién es?
el estrés y la ansiedad. Sí, vos pensaste, no. Germán El estrés siempre y la tiene ansiedad, ese sí. pensamiento lateral. Es ¿viste? muy El lateral. cerebro habría que Sí, analizar es un resonador magnético nuclear y ver. Sí, es Pero maravilloso. acá no hay nada. Es maravilloso. No, pero digamos, tienen tantas cosas en común que me gustaría diferenciar, o sea, ¿qué es el estrés y qué es la ansiedad? El tema es así. El estrés es la reacción ante una amenaza y se activa una parte del cerebro que recién lo comentaron, que es la amígdala cerebral, es la alarma y produce miedo. Cuando éramos hombres monos y un predador nos quería comer, teníamos miedo. Eso es miedo. El circuito biológico del miedo es el mismo circuito biológico de la ansiedad. Digamos, el miedo es miedo a algo intenso que tiene objeto, y en términos generales la ansiedad es un miedo chiquitito sostenido en el tiempo que no tiene objeto específico en general. Por eso es tan lo mismo, porque la primera reacción del estrés es el miedo y una variable del miedo es la ansiedad. Bien. Se tocan, son casi lo mismo en distinta proporción y duración. Bueno, me gustaría ir hacia adelante porque trajo algunos elementos. Me gusta que trata de ser muy didáctico el doc. Billutería. Vamos, Nada del otro mundo. vamos. Nada de- Sí, algo me llamó mucho la atención porque alguno carece de... ¿Qué es el cerebro? Pero bueno, aquí estamos. Qué órgano, ¿no? Extraordinario. Bueno, como dijo Woody Y Allen. vamos a hablar de la justicia. Viste lo que hay una dijo, balanza. viste lo que dijo Woody Allen, ¿no? Que el cerebro es mi segundo órgano favorito. Una frase de Woody Allen. Sí, Fina, sí, fina, y fina. no quisimos No, ahondar en detalle, esa, ¿verdad? Bueno, el primer punto, Germán, es que es el estrés, lo podemos hacer con una balanza. Es igual a las cargas y mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas que llevo superan mi capacidad de resistencia, tengo estrés. Es igual que un mochilero que lleva una mochila. El mochilero va bien sin problema, pero si la mochila es muy pesada o él está más débil, empieza a tener síntomas. Si la carga que llevo supera mi capacidad de resistencia, el fiel de la balanza se inclina hacia el área del estrés. Y el estrés se manifiesta por síntomas. Cuando la carga que llevo la puedo manejar con mi capacidad de resistencia, estoy equilibrado. Cuando la amenaza o la carga que llevo supera mi resistencia, la balanza se inclina hacia el lado del estrés porque se supera mi capacidad de resistencia. Que no es igual a trabajar mucho y todo el día y moverte mucho. No, eso es una cosa. Sí, Tan simple como eso. perfecto. Me trajo la cadena. ¿Te gustó? Sí. La cadena porque- del estrés. Ayúdame. ¿Cómo es esto? Empieza. Sí. Tiene 4 etapas el estrés. La primera es la percepción. ¿Por qué? Porque yo percibo la realidad. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Lo que es estresante para Juan no lo es para Pedro. Entonces vos podés siempre, el estrés comienza con la percepción subjetiva de una amenaza, que puede no ser cierta. La realidad no es la realidad, sino analizada desde nuestros propios procesos mentales. Si la realidad supera mi capacidad de resistencia, paso a la segunda etapa, que es el cambio de conductas y hábitos. El que se empieza a estresar, si se come las uñas, se va a comer más. Si toma alcohol, va a tomar más. Si fumas, va a fumar más. Si come, va a abrir más veces la heladera. Es decir, va a tener, si hace normalmente así, es medio inquieto, lo va a hacer más. Cambio de conductas y de hábitos. Y vos ahí te tenés que dar cuenta, Germán, que te estás empezando a estresar para bajar las revoluciones. Sí. Si no controlaste hasta ahí, pasás a la tercera estadio, que es la aparición de síntomas. Sí. Ya tengo síntomas físicos y o psicológicos o ambos. Y si no controlo el Ahí estrés, ya estamos en el horno, ¿no? estamos en el horno, y esto puede pasar en semanas, meses o años a la cuarta ¿Qué es? etapa, la enfermedad. Oh. Lo que acá era taquicardia, acá puede ser una arritmia. Lo que acá era acidez gástrica, acá puede ser úlcera gastroduodenal. Lo que acá puede ser una angustia o algo, acá puede ser un dolor de pecho cardíaco. ¿Me explico? Cortamos cadena. Cortamos cadena y la dejamos ahí. ¿Y por qué me trae una esponja, doc? Bueno, cuando vos estás sano, resistís bien el estrés, igual que una esponja resiste. ¿Ves que una esponja está bárbara? Vos haces lo que querés con la esponja, la soltás Vuelve- y vuelve. vuelve a su estado natural. Pero ¿viste cuando una esponja sufrió mucho y no vuelve al estado natural? Bueno, esa es una situación de estrés crónico. Por eso uno tiene que controlar su estrés para que no te conviertas en una esponja vieja. Es metafórico. Sí, claro. Metafórico. Pero es así. Perfecto. Y del cerebro que ya lo partió al medio, pues me va a mostrar algo. Para ver la puntual. parte de adentro. Sí. Esto en el cerebro, por acá adentro, en el lóbulo temporal, está lo que llamamos la amígdala cerebral, que no son las amígdalas de la garganta. No, ya lo es hemos- como una avellana que está ahí y se activa cada vez que hay una amenaza, miedo, ataque de pánico, ansiedad, lo que quieras. Y el estrés comienza ahí. Siempre que te estresás, la amígdala cerebral descarga miedo, descarga ansiedad, en distintas proporciones, con taquicardia, sudoración, alteraciones intestinales, dificultad para la concentración, estudio, memoria, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y felicidad. Felicidad y estrés no se llevan bien. El estresado crónico no es feliz. Claro. Para disfrutar tenés que tomarte tus tiempos.
Vamos a tomar un tiempo para ir a una pausa mínimo. Y después vendremos con las conclusiones y algún detalle más. Me encanta tenerlo, Doc. Y a Brusco ni hablar. Ya venimos, enseguida.